Un saludo fraterno. Quisiera dar algunas indicaciones para abordar el estudio de la teología de San Pablo que en el nuevo comentario bíblico San Jerónimo tenemos hecha por Fitzmayer y que os hice llegar en su momento. En ese estudio hay, en primer lugar, una introducción, donde el autor, en primer lugar, quiere clarificar cuáles son los objetivos, los límites y el problema que implica hablar de una teología de Pablo. En este sentido clarifica el objetivo y los límites del estudio. En un segundo momento aborda cuál es el trasfondo de Pablo. Se sobreentiende el trasfondo de su experiencia religiosa como fariseo y judío, de su cultura como un hombre de dos culturas, de haber nacido en el mundo helenista y haberse criado en él, el acontecimiento especial de la revelación de Pablo, de la revelación del Señor a Pablo en el camino de Damasco, y después la relación de Pablo con Jesús y con la tradición de la iglesia primitiva y lo que él mismo ha aprendido en su experiencia apostólica. Después el autor va a plantearnos cuáles son las perspectivas dominantes, cuál es el tema central en torno al cual podemos ver la articulación del pensamiento y enseñanza de San Pablo. Primero va a plantear que el núcleo central, el eje, es una soteriología cristocéntrica en Pablo, que ocupa desde el epígrafe 24 al 80. En un segundo momento va a hablar de la antropología de Pablo, su concepción del hombre antes de Cristo y después de Cristo, la humanidad redimida. Para terminar con un planteamiento de qué tipo de vida corresponde a este hombre, cuál sería la ética cristiana, que ocupará desde el epígrafe 138 al 151. Yendo a la primera de estas perspectivas teológicas dominantes, a la soteriología cristocéntrica de Pablo, lo primero que se plantea Fitzmayer es cuál es el eje, el centro, lo que sería la espina dorsal del pensamiento teológico de San Pablo. Y él afirma que es una cristología soteriológica. A continuación se va a plantear qué entiende Pablo por el Evangelio, tema central, como sabéis vosotros, y lo hemos visto recientemente en el estudio de la carta a los romanos. Continúa planteando, hablando de Dios y de cuál es su plan en la historia de la salvación, para terminar, planteando cuál es la función de Cristo en esta historia. Es en este apartado donde él va a abordar lo que diríamos la cristología paulina, a través de los títulos que se le da a Dios. Va a ver el tema del Hijo de Dios persistente, el Cristo, el Kyrios, la pasión, muerte y resurrección, y la señoría, el Señor y su relación con el Espíritu. Y a partir de aquí va a estudiar los efectos que ha tenido la intervención salvífica de Cristo en la historia de la humanidad, que como veréis son impresionantes. ¿Cuáles han sido estos efectos? Pablo va a decir, hemos sido justificados, lo vimos en la carta a los romanos. ¿Qué significa ser justificados? Que hemos sido salvados, es decir, reconciliados con Dios, con la naturaleza, con nosotros mismos. Y eso porque Cristo ha expiado por nosotros, redimiéndonos, rescatándonos, para darnos la libertad, hacernos santos y transformándonos, de manera que somos una nueva creación que está destinada, que verá su culmen de la redención, en la glorificación. Inmediatamente después Pablo plantea su antropología, como he dicho antes, haciendo una visión de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo, para concluir con el tema de la ética. Yendo al tema primero de la introducción, límites y problemas, Pablo plantea tres cosas muy sencillas. En primer lugar, algo que es evidente, es decir, Pablo no ha escrito una teología. Lo que tiene más parecido a una teología es la carta a los romanos, donde él presenta sistemáticamente su evangelio. Pero hay otros muchos temas que Pablo ha tratado en sus cartas, que son escritos ocasionales, que ahí no están articulados.
Segunda cosa que dice, que a la hora de elaborar una teología paulina hay que tener en cuenta que sus cartas son escritos ocasionales, incluso la de Romano, porque es con ocasión de que él quiere venir a España, como recordáis. Y eh, plantea que esta teología, en todo caso, no es más que una teología, porque es verdad que todo el Nuevo Testamento habla de Cristo, pero no toda la teología de San Pablo es la teología del Nuevo Testamento. ¿Qué sería esta teología paulina? Pues una estructuración, una organización del pensamiento de Pablo de una forma sistemática en la que él ciertamente no presentó de esa manera sistemática. Y al hacerlo hay que estar muy atento para respetar sus propias categorías y no hacerle decir al texto cosas que son posteriores de la reflexión de la Iglesia. La finalidad primera es hacer una presentación descriptiva de cómo Pablo ve la fe cristiana, pero no solo una presentación descriptiva de lo que él hizo para aquellos cristianos, sino también viendo qué significa, qué implica para nosotros. Sería una presentación teológica normativa. Por tanto, esto es lo fundamental. Ver qué dijo Pablo, qué quiso decir y qué nos dice a nosotros hoy. Claro, el presupuesto fundamental de esta teología es el carácter inspirado de todo el Nuevo Testamento y especialmente, como hemos visto, de las cartas paulinas. Es una cuestión de fe. Para hacer esta teología, el autor solo se fija en las cartas que llamamos auténticas de Pablo. Es verdad que a veces alude a las deuterocanónicas, pero lo hace separándolas nítidamente. Concluye este apartado diciendo que es muy difícil detectar ningún desarrollo en la doctrina de Pablo, porque sus cartas son de la última etapa, estas cartas auténticas, no son muchas, ha transcurrido poco tiempo. A continuación pasan un tema que yo creo que es muy importante. ¿Cuál es el trasfondo de Pablo? Yo creo que esto lo hemos estudiado bastante cuando vimos en la introducción la vida y la obra de Pablo. Y él habla aquí de 5 factores. Primero, Pablo era un fariseo judío. Esto se ve apenas se ve en sus cartas. Se expresa con sus categorías, usa el Antiguo Testamento, cuando hace exégesis lo hace como lo interpretaban los judíos de su época, cita el Antiguo Testamento resaltando la unidad de la acción de Dios, tanto antes con el pueblo de la primera alianza, como después con la resurrección de Cristo y su vida, y la mayor parte de su teología, en el sentido estricto de la palabra, de su doctrina sobre Dios y de su antropología, la verdad es que tiene un trasfondo claramente judío. Eso es indiscutible. Pero ya vimos que Pablo había nacido en Tarso. Habíamos visto en el ambiente de judío de la diáspora cómo había crecido y que tenía una buena educación, como se ve incluso por el uso de las figuras estilísticas que tiene, el uso de la diatriba, por ejemplo, en muchas cosas, ¿no? Las imágenes que él toma del mundo de la cultura romana, grecorromana, pero lo central es la revelación de Pablo. Esto es lo que determina definitivamente el pensamiento y la vida de Pablo, su experiencia de encuentro con el Señor a la entrada de Damasco y su fe en Cristo resucitado, muerto y resucitado como el Hijo único de Dios. Esta visión central para Pablo deja una huella grabada que Fitzmayer muy acertadamente la sintetiza en 3 cosas. La primera es la unidad de la acción divina. El Padre que reveló a su Hijo era el mismo Dios al que el fariseo Pablo había servido toda su vida. Segundo, el valor soteriológico salvador de la muerte y resurrección de Jesús, el Mesías. Esto dejó grabado en él el valor mesiánico de Jesús, su valor salvador, su vicario, su actuación vicaria por su muerte y resurrección. Y finalmente, una nueva concepción de la historia de la salvación, que parte de la concepción judía, que dividía, como sabéis, la historia de la salvación en 3 grandes periodos, desde Adán hasta Moisés, un periodo sin ley, desde Moisés hasta el Mesías, un periodo con ley, y la edad mesiánica. El judío diría el periodo en que la ley sería perfeccionada o cumplida,
Pero Pablo entiende que con la edad mesiánica ya ha comenzado. No se trata de un periodo en el que la ley se interpreta de una manera perfeccionada o se cumple definitivamente. Es el periodo que viene determinado por el misterio de Cristo, donde Él comprende que ya ha comenzado, aunque no haya alcanzado su plenitud, esta etapa definitiva de la historia de la salvación con el Mesías Jesús. A continuación va a plantear la relación de Pablo con Jesús y la tradición cristiana primitiva. Lo hemos visto cuando hemos estudiado las cartas al inicio, es decir, Pablo depende de la tradición apostólica de la iglesia primitiva sin lugar a dudas. Usa sus afirmaciones carismáticas, sus liturgias, sus himnos, sus confesiones de fe, su teología. Esto sin lugar a dudas. Incluso él dice que ha transmitido lo que a su vez ha recibido, o que él, el evangelio que él predica y el evangelio de los primeros apóstoles es el mismo. No hay ni la menor duda que Pablo no se entiende, sino es con todo lo que él se ha imbuido de la experiencia de la iglesia cristiana primitiva. Y continúa planteando lo que le ha aportado su experiencia apostólica. La verdad es que en esa experiencia Pablo ha ido afirmándose, descubriendo con más profundidad el alcance universal de la salvación cristiana. Y eso él lo experimentó cuando él se dirigía a los judíos que no acogían su mensaje, mientras que los paganos se abrían a la fe, acogían el Evangelio, se incorporaban a la comunidad cristiana. Después de haber presentado el trasfondo de Pablo, Fitzmayer va a intentar de explicarnos, de presentarnos las perspectivas dominantes en el pensamiento teológico del apóstol Pablo. Vimos que en el primer apartado de los tres en los que él divide estas perspectivas dominantes, va a plantear lo que él llama soteriología cristocéntrica de Pablo, comenzando por presentar cuál es la clave de la teología paulina, es decir, su punto central. Y él hace un pequeño repaso histórico, muy bien hecho, muy sintético, que yo creo que, dada la precariedad de tiempo con la que contáis ahora, no será muy necesario meterse a fondo, donde va a plantear cómo han visto esta perspectiva fundamentalmente en el tema de la justificación los teólogos de la Reforma. Después va a abordar el tema de cómo lo ha pensado la Escuela de la Historia de las Religiones, para, para pararse un poco más en los exégetas del siglo XX, especialmente en Rudolf Bultmann, que hace una presentación sintética a mí me parece muy bien hecha de él, y una crítica de la postura de Bultmann, y después de Becker, que también es un autor protestante que ha tenido mucha influencia. El planteamiento de Fitzmayer, después de haber criticado a estos autores, es muy sencillo. Dice, ¿cuál es la clave de la teología paulina? A mí me parece importante esto, y yo os animo a que lo veáis con detenimiento. Está en el epígrafe 28 y 29, en los números 28 y 29 de esta teología de Fitzmayer. Él, la clave de la teología paulina, la formula con un texto de la primera carta a los Corintios 1, 21 al 25. Dice así, Dios tuvo a bien salvar a los creyentes por la necedad de la predicación, porque los judíos demandan señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, judíos y griegos, Cristo es la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios. Dios ha querido salvar a los creyentes por la necedad, por la locura de la cruz, por la palabra de la cruz, colocando así a Cristo en el centro mismo de la soteriología. Es el modo de salvación definitivo de Dios. El resto de la enseñanza paulina se tiene que orientar hacia esta soteriología que tiene a Cristo como centro. Evidentemente, la soteriología de Pablo, su teología es fundamentalmente de carácter funcional. Él estaba poco preocupado en explicar quién era Cristo en sí mismo. Él predicaba a Cristo crucificado en cuanto a lo que significaba
para la humanidad, en cuanto que era salvación para la humanidad. Aunque este Cristo que él presenta está descrito como es natural con la figura procedente del trasfondo judío y helenístico contemporáneo, que era su medio normal de expresión, para Pablo lo que destaca es la importancia que tiene siempre, también para nuestros contemporáneos. No solo fue salvación para aquellos, es salvación para los hombres, para las personas de todos los tiempos.